Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Hablamos con el creador y actor principal, Kerem Bürsin, y con otro actor principal, Debrim Özkan, sobre La Cueva Azul, que es una forma narrativa extraordinaria para muchos espectadores y ofrece una experiencia visual interesante a este respecto, y fue transmitida por Vídeo Principal. Blue Cave, basada en los traumas infantiles de un soldado y su esposa, introduce al público el viaje de los recuerdos en la mente con una forma diferente de percepción. Blue Cave es una película primicia en muchos aspectos. También es la primera producción de guión de Kerem Bürsin, quien interpreta el papel principal, y la primera experiencia cinematográfica de Debrim Özkan, quien también lo acompaña en el papel principal. La película, estrenada en Prime Video y producida por I Love My Brave Born Films, reúne los recuerdos de los traumas pasados de un soldado con una ficción extraordinaria. Aunque puede resultar difícil de seguir ya que no es una narración cronológica, definitivamente es una experiencia interesante. Hablamos de Blue Cave con Kerem Bürsin y Debrim Özkan. Para mí, La Cueva Azul es un viaje interior, un enfrentamiento y una despedida. ¿Cómo surgió una historia con tantas capas? Generalmente, todo lo que quiero decir al escribir un guión o producir una historia consiste en una semilla. Esta semilla puede ser un personaje, un evento o una situación. Prefiero avanzar trabajando en esta semilla y tomándome el tiempo. Por ejemplo, el proyecto llamado Beitu Afikaye, en el que trabajamos junto con Osman Keilla, está en nuestras vidas desde hace casi 9 años y apenas lo estamos terminando. Tenemos muchos proyectos como este. Sin embargo, en lo que respecta a La Cueva Azul, el proceso no fue así en absoluto. A veces una idea ilumina tanto el camino que mientras te mantengas fiel a esa idea, todo fluye, se conecta y se convierte en un todo. Cuando La Cueva Azul llegó a mi vida, ya había tomado una decisión. Quería no estar frente a la pantalla durante unos 2 años y dedicar más tiempo al guión y a las partes relacionadas con la producción. En ese momento, después de completar la temporada de un proyecto que Osman Keilla había traído años atrás y trabajar en Beitu Afikaye, recibí una oferta para actuar en él. Sin embargo, este era un trabajo muy común y especialmente me quejé, porque no tomamos riesgos en las películas y en nuestra narración. En lugar de dar explicaciones en la reunión, les dije que escribiría un guión para mostrarles exactamente de qué estaba hablando. Por supuesto, cuando llegué a casa, nunca pensé que escribiría una historia de amor. Osman Keilla y Kemal Komelek, mi socio en Brave Born Films, estaban en mi casa y recuerdo que les pedí 20 minutos. Cogí mi guitarra, me tumbé en el suelo y de repente todo fluyó, sabía exactamente qué escribir y qué quería decir. Tomé mi cuaderno, escribí la película, resumiéndola escena por escena, y luego nos sentamos con Osman Keilla y preparamos el primer borrador en 5 días. Cuando Prime Video solicitó este trabajo, fue cuando comenzó nuestro trabajo. Realmente nunca pensé que escribiría una película de amor y me alegro de haberlo hecho. El guión contiene referencias a historias mitológicas como Odyssey. Creo que es necesario tener un buen dominio de los mitos para poder ubicar consistentemente estas referencias en las capas de la historia. ¿Cuál es tu interés por la mitología? Amo la mitología, siempre me han gustado las estructuras de las historias mitológicas, a veces porque son obvias y a veces porque brindan una enseñanza para quienes las entienden. Pasé mi infancia en un país como Indonesia, que tiene una cultura muy dedicada a los personajes e historias mitológicas. Fui testigo de esos personajes a una edad muy temprana. Escuchar y leer las historias abrió la puerta a mi interés por la mitología. Me gustó mucho tu pregunta porque Odyssey es mi historia favorita y definitivamente ha influido mucho en mi vida. La Cueva Azul también contiene muchos factores de la psicología. Desde la relación cuerpo-mente en el momento de la muerte hasta la simbolización del enfrentamiento de los traumas descritos por Jung, qué papel juega la psicología en la historia y los personajes. La psicología, en todos los sentidos, tiene un papel muy importante tanto en la historia como en los personajes. Somos seres psicológicos. Generalmente, la forma en que veo y manejo un papel comienza con la psicología del personaje. Lo mismo ocurre cuando se escribe un guión. Uno de los aspectos más desafiantes y bellos de La Cueva Azul es que visita los recuerdos no en orden cronológico, como en la ficción, sino en fragmentos, atemporales, como en la memoria.
Entrar y salir del agua es una metáfora definitoria en las transiciones de los recuerdos. Primero que nada, gracias, definitivamente queríamos que fuera como usted lo describe, regresar a momentos eternos en fragmentos, como en la memoria. Como usted sabe, filmar, producir y estrenar una película es un trabajo de equipo, y allí hay tantas personas talentosas que no vemos en el fondo, pero que trabajan día y noche, y harán tuyo el proyecto. Cuando los abrazas así, sus talentos fortalecen y embellecen completamente el proyecto. Esto es lo que más me entusiasma y es la principal razón por la que me gusta este trabajo. Por supuesto, conectar las transiciones de la memoria en el agua tiene un significado metafórico, pero si te digo por qué, entonces estaría dando demasiada información sobre la historia. Esta idea pertenece enteramente a nuestro equipo de edición Aziz Mamolu y Bark Yesiltepe. Trabajar con nombres como Almlayoruk y Ersingonku en la edición también fue una gran ventaja. ¿Cuáles fueron las diferencias entre crear a Sem en el texto y darle vida como actor? Emocionalmente ambos son muy similares. Es una experiencia muy diferente decidir las frases de Sem o construir el efecto de su reacción en el flujo, así como construir cada personaje y el mundo de la película en general. Ver esto cobrar vida es un sentimiento indescriptible. La película construye su historia a través de las posibles dificultades y sacrificios que puede experimentar un soldado en la vida social. ¿Cuál es la razón por la que te concentraste en el servicio militar? Recibimos asesoramiento de comandos del SAT para la película. Cuando hablamos con ellos, dijeron que su vida privada y sus situaciones sentimentales se vieron afectadas por el trabajo que realizan. Sem podría ser piloto o alguien que trabaje en plataformas petrolíferas en medio del mar. Sin embargo, en nuestro país vemos que las películas y series de televisión de temática militar generalmente están orientadas a misiones. No recuerdo cómo el hecho de que Sem sea oficial naval afecta esta relación o si afecta el tema desde esa perspectiva. Quería abordar esta situación desde una perspectiva diferente. Escribimos una película de amor romántica y psicológica, y el hecho de que nuestro personaje principal fuera un oficial naval hizo que el trabajo fuera mucho mejor. Pero, por supuesto, en realidad estamos hablando de otra cosa. Por supuesto, no tenemos un mundo como de Jetlaakar. Alara tiene miedo de perderse. Debrim Ozkan habló sobre el desafiante personaje Alara, a quien interpretó en su primera película. Estás en un papel muy desafiante con Alara. En mi opinión, le haces plena justicia a este desafiante papel. ¿Cómo conociste a Alara y cuáles fueron los motivos decisivos para que la retratases? Muchas gracias. La historia me conmovió tanto que lloré cuando la leí por primera vez. Me tocó profundamente el corazón y me hizo pensar mucho. Para mí es muy importante presentarme ante el público con obras que cambien el ritmo de mi corazón. La Cueva Azul fue una gran historia para mí desde el primer momento. Pensó en las dificultades de ser cónyuge de militar durante la preparación de la película. Sí, esto fue lo que más pensé del personaje y con lo que también me costó más empatizar. Para mí, Debrim siempre suena así: estás tan enamorado, esperas y lo arriesgas todo, pero para Alara no es así. Tiene miedos heredados de su padre. Por eso siempre tiene miedo de perder. ¿Qué significado tienen La Cueva Azul y el papel de Alara en tu carrera? Blue Cave es mi primera película. Por eso siempre permanecerá en el lugar más especial para mí. Mi primera experiencia y primera emoción con la película. No puedo describirlo. Además, llegar a audiencias en muchas partes del mundo a través de Prime Video hace que este proyecto sea único para mí. ¿Qué escena fue la más desafiante para ti? Creo que fue la última escena que rodamos con Keram. La escena donde Alara y Sem se enfrentan a la verdad. Fue una escena muy dolorosa, pero fue difícil encontrar su ritmo. A veces podemos ponernos clásicos mientras jugamos. La escena que mencioné también es muy adecuada para esto. Intentamos encontrar el más natural. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.